Dile al que está a tu lado, vence la depresión. Vence la depresión. En una ocasión hablamos que a esta generación se le llama la generación deprimida. ¿Se acuerdan? Que hablábamos de eso. Miren, hay varios tipos de depresión, también algo bien extenso, pero no voy a hablar todo. Mira, hay unos sinónimos de depresión. ¿Qué es la depresión? Desánimo, abatimiento, desolamiento, melancolía, decaimiento, hipocondríaco, aflicción, dolor, pena. Todos esos son los sinónimos de depresión. ¿Cuántas cosas, hombre? Dolor, desánimo, abatimiento, desolamiento, melancolía, decaimiento, aflicción. Yo creo que todos en algún momento de nuestra vida hemos pasado por depresión, ¿verdad? En algún momento de nuestra vida hemos pasado por el desánimo. Todos los seres humanos experimentamos en algún momento de nuestra vida depresión. Hay un hombre en la Escritura. Este hombre había tenido una victoria tremenda. Dios se había manifestado en su vida. El poder de Dios se había manifestado. Pero resulta que le dicen a este hombre, ¿saben qué? ¿Sabes qué? Te está buscando una mujer y dice que te va a matar. ¿Cómo la ves? Te está buscando una mujer y dice que te va a matar. Y dice la Escritura que este hombre en ese momento se entristeció grandemente. En Primera de Reyes 19:3, fíjate lo que dice. Primera de Reyes 19:3. Dice: Elías se asustó y huyó para ponerse a salvo. Cuando llegó a Berseba de Judá, ahí dejó allí su criado y caminó todo un día por el desierto. Llegó donde había un arbusto y se sentó a la sombra con ganas de morirse. Estoy harto, Señor, protestó. Quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados. Luego se acostó debajo del arbusto y se quedó dormido. Un hombre de Dios, qué tremendo. Este hombre caminaba con Dios, escuchaba a Dios audiblemente, pero llega el momento que lo empieza a perseguir una mujer llamada Jezabel. Lo empieza a perseguir y dice: mañana mismo voy a matar a ese tal Elías por todo lo que hizo, lo voy a matar. Le llega la noticia y él cae en depresión en ese instante. Hay veces que te va a llegar una noticia y vas a caer en depresión así. Una noticia. Las noticias malas vuelan así, mira, rapidísimo. De repente le cae esa noticia y él se deprime, se va ahí abajo de ese árbol y se sienta ahí y quería morirse. Yo creo que casi todos los que están aquí en algún momento de su vida se han sentido de esa manera. Yo en algún momento de mi vida me llegué a sentir de esa manera y yo quería morirme. Yo no sé si tú te llegó a pasar eso. Y yo me quería morir. ¿Por qué? Porque los seres humanos estamos expuestos a innumerables cosas que nos pueden suceder en la vida y eso nos puede causar depresión. Y los motivos pues pueden ser muchísimos. Díganme uno de los motivos, Armando, uno de los motivos de depresión. No hay dinero. No hay dinero. Sandy, o tú, Lore, un motivo de depresión. Que planean las cosas y no salen como. No salieron las cosas como tú querías, una enfermedad, un diagnóstico médico, un problema, la pérdida de un ser querido, la pérdida del trabajo, el divorcio, un asilo de ancianos, un orfanato si no tuvieras padre o madre, un orfanato,
depresión, vivías en depresión, y ya vimos los sinónimos de depresión: tristeza, etcétera, etcétera, abatimiento, melancolía, aflicción. Este hombre se sentía morir, se sentía fatal. Para que alguien llegue a esa condición de quererse morir, es que estás mal completamente, te sientes mal, te sientes fatal. ¿Tenía razón en quererse morir? En ese momento, créeme que sí. Cuando tú sientes eso, sientes todo el peso, toda la depresión, toda la opresión, hasta opresión demoníaca. Ahorita vamos a ver qué es la opresión demoníaca. En ese momento tú te quieres morir por eso que te está sucediendo. Y a veces tal vez minimizamos y decimos: ay, hay situaciones de que no. Un adolescente puede entrar en depresión, o un joven, porque no lo dejaron irse con la muchacha o con el muchacho que él quería. Y entra en una depresión fatal y dice: yo me quiero morir, entonces me voy a quitar la vida. Hubo un caso cuando yo era joven, en una iglesia allá por Tamaulipas. Había una muchacha, bueno, lo cuento así en 30 segundos. Estaba mal esta situación. Un hombre casado que embabucó a esta pobre niña, y esta niña se quería ir a vivir con este hombre casado. Y sus padres le dijeron: hija, estás mal. Una niña de 15 años con un fulano de 40, imagínate nada más, y casado. Dice: estás mal, hija. La muchacha entra en depresión y sucedió algo terrible. Encontraron sus vestidos, sus blusas sin cuello. Todas sus blusas, sus playeras sin cuello. Y la encuentran a ella colgada en su casa. Qué terrible. Imagínate el impacto para sus padres ver a una niña de 15 años colgada. Qué terrible. Yo me pongo a pensar, me da escalofrío. Pero en ese momento ella se sentía así, sentía toda la depresión en su vida, con ganas de quererse morir. Y como dicen, esa pena era tan fuerte que ni el sol la ayudaba. ¿Verdad? Como dicen, trae una pena que dicen que ni el sol la calienta. Nada me da alegría, nada me da fuerza. Y esa muchacha se sentía mal. Y a veces minimizamos nosotros los padres cómo se sienten los adolescentes. Pero hay veces que tu hijo o tu hija se va a sentir de esa manera, por una situación que tal vez tú y yo minimizamos y decimos: ay, no pasa nada. ¿Verdad? Situaciones bien tristes, como la que estaba viviendo Elías. Elías en ese momento era potencial suicida, hermano. Potencial suicida. Y era un hombre de Dios. Tú dirías: no, pero es que esto no le pasa a los hombres de Dios. Le pasa a los hombres de Dios también. Él estaba deprimido por un asunto de una persecución. Lo estaban persiguiendo él por causa de la justicia, de que él había hecho algo bueno. Son casos muy variados y diferentes los que te pueden causar depresión. Muy variados los casos, muy diferentes, muy distintos todos. Ahora quiero que veamos una depresión, yo le llamaría superflua. Superflua significa innecesario o sobrante o excesiva. Una depresión que no debería ser depresión. Mira, quiero que abra la escritura en Primera de Reyes 21, 21 del 1 al 6. Primera de Reyes 21 del 1 al 6. Fíjate lo que dice. ¿Ya lo tenemos la escritura? Lánzala. Tira la pista. Eso decían en las discos, ¿verdad? Tira la pista. Dice: un tiempo después sucedió que el siguiente, un tiempo después sucedió lo siguiente. Nabot, el jezreelita, tenía un viñedo en Jezreel, el cual colindaba con el palacio de Acab de Samaria. Seguimos.
Le dijo a Nabot: dame tu viñedo para hacerme una huerta de hortalizas, ya que está cerca de mi palacio. A cambio de él te daré un viñedo mejor, o si lo prefieres, te pagaré lo que valga. Pero Nabot, el dueño de la viña, le respondió: el Señor me libre de venderle a su majestad lo que heredé de mis antepasados. Acab se fue a su casa deprimido, y porque Nabot el jezreelita le había dicho. Depresión superflua. Tenía razón este hombre para estar así. Era un rey y su palacio colindaba con la huerta de Nabot. Había estado muy bonita la huerta, pero de todas maneras tenía alguna razón para ponerse acá de esa manera. Depresión superflua. Ponte a pensar cuántas veces tú y yo hemos tenido depresión superflua. Muchas veces. No tengo el iPhone última gama que yo quisiera, la pantalla super smart que yo quisiera, el carro que yo quisiera, la casa que tú quisieras, ¿verdad? ¿O qué más? El vestido que tú quisieras, vivir en la colonia que tú quisieras, la moto que tú quisieras, perdón. Hay muchas cosas que son superfluas y nosotros las hacemos así, miren, como si por no tener la última Coca-Cola del desierto nos fuéramos a morir, teniendo agua, pero tú quieres la última Coca-Cola del desierto, ¿verdad? Entonces hay muchas cosas que son superfluas. Yo en esta mañana quiero que tú y yo podamos identificar aquellas cosas que nos deprimen y vencerlas, y también podamos identificar las cosas que son superfluas y que nos deprimen, pero que no hay razones para que nos depriman. Este rey no tenía ninguna razón para estar así. ¿Y saben lo que hizo este tremendo rey? ¿Saben lo que hizo? Llega a su casa, su mujer lo ve. ¿Cómo se llama su mujer? Jezabel, la misma que estaba persiguiendo a Elías. Llega y le dice: ¿por qué estás tan triste, gordo? Porque le decía gordo. ¿Cómo que quiere pasar? Dice: ¿por qué estás triste, gordo? Dice: no, pues, ¿qué crees, mujer? En ese... No, Nabot. En ese Nabot, el que tiene aquí pegada la viña con el palacio que tenemos. Sí, con nuestro palacio pobre, lleno de diamantes, lleno de oro. Ay, humildemente, ¿verdad? Ese no me quiso vender el viñedo y por eso me siento mal, mujer. Ay, de veras, este Nabot, ahorita va a ver cómo es posible. Hizo una cosa terrible esta mujer. Le levantó unos falsos a Nabot y dijo que Nabot había maldecido a Dios. Y mataron a Nabot. Y dijo: gordo, ya está tu viña. Ya está libre tu viña, gordo, ya la puedes disfrutar, ya es tuya. Ya el fulano se murió. Y él bien contento, ahora sí, fuera de presión, ya estaba muy contento con su viña él. Porque sí, si no tenía la viña, olvídate. La viña era su salvación, porque si no el pobre se hubiera muerto si no tenía la viña. Depresión, superflua. Depresión innecesaria. Entonces en esta mañana quiero que tú y yo saquemos todo lo superfluo, lo innecesario de nuestra vida que nos causa depresión, y lo hagamos a un lado y valoremos lo que tenemos ahora. Te quejas de tu hijo, pero tu hijo está sano. Quisieras estar yendo a las 6 de la mañana que tu hijo lo dializaran, o a tu hija allá en el hospital central. Te quejas de tu esposo o de tu esposa y quisieras tener mejor a tu esposo o a tu esposa. Te quejas de ellos, pero ¿qué preferirías?
tenerle o no tenerle, o que tu marido o que tu esposa estuviera en una condición de verdad que sí te deprimiera. Pero tú y yo nos deprimimos por cosas tan superfluas. Los seres humanos nos deprimimos por cosas tontas, iba a utilizar otra palabra, por cosas que no van. Y no valoramos lo que realmente Dios nos ha dado. Decía una mujer muy sabia: yo soy la mujer más feliz del mundo. Tenía momentos de tristeza, sí, pero ella decía: soy la mujer más feliz del mundo. Puedo caminar, puedo ir a la tienda, puedo hacer una sopita, unos frijolitos, soy la mujer más feliz del mundo. Y decía otra frase, decía: la vida es como tú te la tomes. Si tú ves que la vida es amarga, entonces la vida va a ser amarga. Pero si tú ves que la vida tiene felicidad aún con todas sus cosas tristes, la vida para ti va a ser feliz entonces. Entonces la vida es como tú y yo no la tomemos. Vamos a hacer a un lado entonces de nuestra vida, ¿qué cosa? La tristeza. ¿Lo qué? Lo superfluo. Todo lo superfluo hay que hacerlo a un lado de nuestra vida. Aquello que nos deprime sin ningún sentido. Volviendo con Elías. Elías se deprimió muchísimo y él quería quitarse la vida. Y esta misma mujer que mató, porque ella fue la actora intelectual de la muerte de Nabot, el dueño de la viña, esta misma mujer comienza a perseguir a Elías. Ya había hecho un montón de barbaridades esta mujer. Y entonces cuando le llega la noticia a Elías, Jezabel te anda buscando para matarte. Hombre, le entró un miedo, un temor a ese hombre de Dios que va y se pone abajo de un arbusto ahí. Quítame la vida, Señor, no soy mejor que mis padres. Llorando, a voz en grito. Ahí se queda un signo de exclamación, ¿no? Donde dice: quítame la vida. Y él realmente quería morirse. ¿La depresión de Elías era superflua? No, no era superflua. Él en realidad se sentía mal por una injusticia que le estaban haciendo y sentía temor. Qué condición tan más tremenda. Hay distintos tipos de depresión. Distintos tipos de depresión. Hay una depresión que te la causan los problemas de la vida, como a Elías. Y hay una depresión demoníaca. La depresión demoníaca va más allá de esto. La depresión demoníaca, aún teniéndolo todo, tú estás deprimido. Aún teniendo lo que tú quieres, tú estás deprimido. Y vas a un lugar y te compras aquello que tú querías y aún sigues deprimido. Y alguien por ahí pensaba que el matrimonio y la felicidad se casa y aún sigue deprimido. Adquiere aquello que quería tanto y aún sigue deprimido o deprimida. Porque hay una opresión que va más allá de eso, una depresión que va más allá de eso, que se convierte en opresión demoníaca. Y la finalidad de ese espíritu que atormenta a la persona es quitarle sus fuerzas, quitarle sus sueños y en última instancia quitarle la vida. Hace muchos años, antes de que mi hija naciera, yo entré en una depresión profunda. Yo estaba recién casado, teníamos una casita de renta, no teníamos carro, pero no me deprimía ninguno de esos tipos de situaciones. Y de repente me empecé a sentir triste. Una tristeza que me comenzó a envolver. Recuerdo yo haber estado sentado en la sala de mi casa con la luz apagada y en ese momento sentí literalmente como si una niebla o una nube cayera sobre mí. Es algo que todo lo puedo describir. Y en ese momento nada tenía sentido y yo ya no tenía ganas de vivir. En ese momento una depresión no superflua,
una depresión que invadió lo más profundo de mis sentidos y de mis emociones y me dejó absorto y me hundió en un pozo profundo. Así me sentía yo. En ese momento llegó a mi vida. Yo tenía cerca de 23 años de edad. Y aquello es algo que no te lo puedo describir con palabras. Es una condición terrible, completamente. Y al día siguiente yo pensé que aquello se me iba a quitar y siguió. Y al día siguiente pensé que aquello se me iba a quitar y siguió. Y fue en aumento, en aumento, en aumento. Al grado de que mi imaginación se envolvió con mis sentimientos que en ese momento yo tenía. Y en mi imaginación yo me podía ver colgado con una cuerda en mi cuello. Yo movía mi cabeza y decía, no puede ser, ¿qué es esto? Así me sentía. En un momento dado me podía ver abajo de las llantas de un camión, aplastado. En un momento me podía ver estampado contra una pared, o abajo de un puente alto, abajo, muerto. Opresión, depresión demoníaca. Una depresión que va más allá de lo superfluo o de las condiciones de tu exterior. No sé si me estoy dando a entender. Va más allá de eso. Y ¿sabes qué? Esa batalla duró cerca de 3 meses. Imagínate, 3 meses, todos los días, mañana, tarde, noche. A veces no podía dormir. Me despertaba y pensaba en lo mismo. Y nada tenía sentido. Solo había en mí una sensación de tristeza profunda y de ya no querer vivir. Depresión demoníaca. Muchos de los psicólogos, si yo en ese momento hubiera podido con un psicólogo, el psicólogo me había dicho, ¿sabes qué? Tu caso es muy complicado para mí, yo no puedo ayudarte, te voy a mandar con un psiquiatra. Y el psiquiatra me había empezado a medicar y a darme un tratamiento para lo que yo estaba sintiendo, lo cual me hubiera podido ayudar, entre comillas, o me hubiera noqueado aquella, me hubiera noqueado aquello, o simplemente hubiera aumentado mi sensación de vacío y de depresión en mi ser. Porque hay veces que ni los profesionales logran entender un caso tan complejo como ese, ni siquiera un profesional. Por ahí en una conferencia de Daniel Javid, él comentó que en un momento dado de su vida, él estuvo en una condición parecida. Y estando arriba de un edificio, él se quiso levantar. Y que ahí quedara. Y olvidarse ahí de todo. Aventarse al vacío y morir. Depresión demoníaca. Mira, hay un mundo espiritual del cual tú y yo no podemos ver. Y en ese mundo espiritual te conocen a ti más bien de lo que tú te conoces a ti. Y en ese mundo espiritual se dieron cuenta cuando tú naciste. Se dieron cuenta de los planes que Dios tenía para ti. Yo no sé cómo es que tienen acceso a los archivos secretos del Pentágono de Dios. Pero ahí muchas veces ellos se dan cuenta de que en ti hay algo, de que tienes una asignación en esta tierra, de que Dios ha fijado sus ojos en ti, de que tienes un propósito, un llamado, un destino en esta tierra, algo que les puede causar daño a ellos. Y dicen ellos, encárguense de cortarle la vida y que muera antes de tiempo. A ver cómo le hacen. Ponen una situación o otra, y si no funciona esa, ponen otra. Y si no funciona, los superfluos se van a condiciones externas. Y si no funcionan las condiciones externas de depresión, se van a la depresión demoníaca. Y algunas veces lo consiguen. Por eso tú has escuchado hablar tristemente de algunos hombres, aún conociendo de Dios, que se han quitado la vida. Pero sabes una cosa, ¿sabes qué es lo que yo hice?
en ese momento teníamos un cuartito ahí de cachivaches, y en ese cuartito yo me encerré y comencé a hablar con Dios y decirle: yo no sé lo que me está pasando, Dios. Yo quiero morirme y a la vez no quiero morirme, y tengo estos pensamientos: ¿qué me está pasando? Y tengo estas imaginaciones y esta sensación de vacío y de tristeza terrible que nadie lo va a entender, porque ni siquiera lo hablé con el pastor de la iglesia donde yo iba. Pero si tú tienes a alguien con quien hablarlo, aquí está tu servidor, si quieres hablar algo conmigo. Aunque me veas a veces no sé, a veces tal vez me ves con cara de muy enojado, pero no soy enojón. Bueno, a veces me enojo, pero no siempre. El asunto es que yo no lo hablé eso con mi pastor donde yo iba. Yo me estuve encerrando con Dios. A mis manos llega un cassette. ¿Recuerdan de los cassettes? Llega un cassette de un hombre de Dios, no me acuerdo su nombre, perdóname, Señor, por no honrar a este hombre. Llega a mis manos ese cassette de ese hombre de Dios que junto con su esposa viajaron por diferentes partes del mundo y ministraban a personas, y entonces ella comienza a dar su testimonio. Y cuando lo escucho que todo lo que ella decía de lo que a mí me estaba pasando, todo, y que ella tenía pensamientos de muerte y esto y lo otro, y su imaginación, y todo igual que a mí. Y de la manera que ella fue libre, fue clamando, siendo ministrada por el poder y la sangre de Jesucristo, y ella fue libre de eso. Y ahora ella ministraba en esa unción, en ese poder para hacer libres a otras personas. Y comienzo a hacer lo que ella estaba diciendo. Te estoy hablando que eso fue hace 24 años más o menos. Y comienzo yo a orar por esas palabras, y comienzo yo a decir lo mismo, y en el nombre poderoso de Jesús: espíritu de suicidio, espíritu de depresión y de muerte, yo te mando que salgas de mi vida. Y en una de esas yo comienzo a vomitar. ¿Y saben qué fue lo que pasó? Al día siguiente me sentí igual, pero pasó el otro día y sucede que no sé cómo, pero pasaron las horas y yo ya no tenía ninguna sensación de tristeza, ni de depresión, ni de vacío, ni pensamientos suicidas. Pude respirar, como si aquella nube de opresión se hubiera levantado de mi mente, de mis pensamientos, de mi imaginación, y me sentí completamente libre. Y hasta el día de hoy yo te puedo decir que he sido libre del espíritu de suicidio. Amén. Y yo quiero que tú seas libre de toda depresión superflua, esa ni le hagas caso. Y de la depresión que te causa lo externo, tú vas a ser libre. Dice la Escritura que no nos ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana. Y que si Dios permite que pasemos por esas situaciones, dice que también nos dará la salida juntamente para que podamos resistir. No sé si alguien me busque esa escritura. Eso lo dice en Romanos. Entonces, ya aprendimos 3 tipos de depresión. Hay de depresión. Y la otra es depresión por lo externo, las situaciones externas. Y la tercera, depresión ¿qué? Demoníaca. A la superflua no le vamos a poner a prestar atención. Que eso no te deprima. Todo lo superfluo hazlo a un lado. Tal vez te están deprimiendo las cosas externas, las situaciones que estás viviendo, de enfermedad, etcétera, etcétera. Pero de eso tú vas a salir. No importa que tan fuerte sea, tú vas a salir. Porque el Dios que te dio la vida, que conocía toda tu existencia en esta tierra, también te dio las herramientas para que tú puedas salir de toda depresión. El Dios que te trajo a este mundo conocía todo de ti, todo de mí, sabía todas las situaciones por las que tú y yo íbamos a pasar.
sabía todas las cosas externas que nos iban a bombardear y eso tal vez nos causaría una depresión. Y también conocía los ataques demoníacos que tú y yo íbamos a tener, pero también proveyó la salida, porque para todas las cosas y todos los problemas de la vida, Dios ya proveyó también una salida. Para toda situación, para toda depresión, para todo desánimo, para todo abatimiento, dolor, pena, desolamiento, melancolía, aflicción y todos los sinónimos de depresión, para todo eso Dios ya proveyó una salida. Porque el profeta Elías, aun cuando él se sintió con ganas de quererse morir, con pensamientos suicidas, él dice en la escritura que fue y se metió en una cueva y ahí estaba deprimido, estaba triste, estaba llorando. Pero en ese momento sucedió algo. De repente se escuchó un terremoto que rompía las rocas. Y él permanecía ahí en la cueva. Y luego pasó un fuego abrasador tremendo. ¿Alguien ha visto un incendio grande? Yo he visto incendios grandes. Un incendio grande en ese momento. El fuego. Y él estaba en la cueva. Él sabía escuchar la voz de Dios. Y después de eso, todo se calmó. Y luego se escuchó una brisa suave y apacible. Y entonces él escucha la voz de Dios que le dice: ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí? La voz de Dios te liberta. Cuando tú escuchas su voz a través de alguien, o a través de la escritura, o a través de una profecía, cuando tú escuchas su voz te liberta. Su voz te da vida, su voz te da rumbo, su voz te da dirección, su voz te da lo que tú y yo necesitamos. En ese momento él escucha su voz que le dice: ¿qué haces aquí, Elías? Señor, estoy triste y deprimido. Y en ese momento Elías sale de la cueva y su tristeza, su depresión y todo lo que él sentía se desvanece. Y se desvanece por causa de que Elías escucha su voz y Dios le da una asignación, y la asignación le quita la depresión. El servir te da propósito y es medicina para el alma. Cuando tú y yo tenemos algo por qué estar aquí, eso te da propósito. Yo recuerdo que platicaba yo con mi madre y mi madre me decía: hijo, yo ya no puedo salir a predicar. Me decía: pero yo oro todos los días por ti, por los que salen a predicar. Le digo: mamá, esa es su asignación. Esa es su asignación, ese es su servicio. Usted está sirviendo a Dios de esa manera. Usted está intercediendo, rogándole a Dios para que su palabra sea conocida en otros lugares. Entonces tal vez tú puedas decir: es que yo no tengo una asignación en esta vida. Y yo te puedo decir: tú tienes una asignación. El asunto es que tal vez no la has descubierto, o tal vez si la has descubierto, tal vez no quieres vivir en la asignación. Pero todos los que estamos aquí tenemos una asignación. Y cuando él escucha su voz, la voz de Dios, entonces en ese momento su voz le da rumbo, su voz le da sentido a su vida. Y él dice: sí, yo nací para esto. Y esa mujer Jezabel, eso es lo que yo estoy pensando, que él pensaba en ese momento, y esa mujer Jezabel no me va a deprimir, esa mujer no me va a quitar la vida, porque yo le sirvo al Dios Todopoderoso, que escucha la oración y que hace descender fuego del cielo. Esa mujer no me va a deprimir. Y él sale de ahí, y todavía hizo cosas tremendas el profeta Elías. Dile al que está a tu lado: su voz te da dirección, su voz te da propósito, su voz te quita la depresión, y el propósito es medicina para tu alma. ¿Sabes qué es lo que quiero que tú y yo hagamos? Y esto yo ya lo he querido hacer desde hace tiempo y no lo he hecho. Yo quiero que tú tomes un texto de la Escritura
y lo pongas ahí. Lo pongas ahí en tu cuarto, donde tú al despertar lo veas. Lo pongas en tu ropero. Lo pongas adentro de tu zapato para que el momento de ponerte el zapato sientas el papel y ahí veas el papel. Lo pongas en el cajón, lo pongas en el baño, en un lugar donde tú sabes que lo vas a ver, y te agarres de una palabra de Dios para tu vida, porque la depresión no te va a vencer. La depresión, aunque sea externa, no te va a vencer. Tú puedes vencer la depresión y tú puedes disfrutar de una vida al lado de Jesús. No digo que no va a haber momentos difíciles, sí. Va a haber momentos tal vez difíciles en tu vida, momentos de tristeza, donde a veces vas a tener que llorar, pero de ahí te vas a levantar. De ahí tú te vas a levantar. Dice el Salmo 71:20. Con esto termino. Salmo 71:20. Fíjate lo que dice. Ya, perdón, muy largo, aquí estoy. Fíjate lo que dice. Te lo voy a leer. Salmo 71:20. Desde el 18, ahí te va. Desde el 17 mejor lo voy a leer. Tú, oh Dios, me enseñaste desde mi juventud, y aún hoy anuncio todos tus prodigios. Aun cuando yo sea anciano y peinen canas, no me abandones, oh Dios, hasta que anuncie tu poder a la generación venidera y dé a conocer tus proezas a los que aún no han nacido. Escucha, escucha. Oh Dios, tú has hecho grandes cosas. Tu justicia llega a las alturas. ¿Quién como tú, oh Dios? Tú me has hecho pasar por muchos infortunios y angustias, pero volverás a darme vida. De las profundidades de la tierra me levantarás, acrecentarás mi honor y volverás a consolarme. Ponte de pie en esta mañana. Yo no sé si tú entiendes lo que yo he hablado en esta mañana. Yo no sé si tu cuerpo está aquí, pero tu mente está en otro lado. Yo te quiero decir en esta mañana que tú puedes ser libre de la depresión, que tú puedes ser libre de todas las depresiones superfluas que han venido a tu vida. Comienza a sacarlas de tu mente, de tu corazón, todo lo superfluo, todas aquellas cosas que no tienen sentido, por lo cual tú te deprimas, y todas las cosas externas que te han deprimido. Tal vez la soledad, tal vez los planes que no conseguiste, tal vez la enfermedad que estás pasando, tal vez la pérdida de tu madre, de tu padre, lo que has vivido en estos últimos años. Cualquier cosa que está deprimiendo tu vida, yo te digo en esta mañana, escucha la voz de Dios. Escucha la voz de Dios que te dice que Él te va a levantar, que Él te va a sacar del pozo de la desesperación. Es momento de que tú levantes tus manos y comienzas a decirle: sí Señor, quiero escuchar tu voz. Hoy salgo de la depresión, hoy salgo de la cueva donde he estado metido, hoy salgo del pozo de la desesperación. Ninguna depresión cortará mi propósito, ninguna depresión quitará mi vida antes de tiempo. Hoy me levanto, ninguna depresión me va a quitar las ganas de vivir, ninguna depresión me va a detener de servirte, ninguna depresión va a quitar el propósito en mí. Señor, tus palabras me dan vida, tus palabras me dan rumbo, tus palabras le dan propósito y sentido a mi existencia. Tus palabras que has hablado de mí aún desde antes de nacer, que están aquí en mi espíritu, yo las creo. Yo nací para algo grande, yo nací para conocerte, yo
servirte, yo nací para amarte, yo nací para honrarte. Mi vida tiene propósito, mi vida tiene sentido, mis años no terminan aquí. Señor, Dios de mis antepasados, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, tú eres el Dios que me sostiene, tú eres el Dios que me da fuerza. Contaré a la siguiente generación tus maravillas. Sí, Señor, yo creo en ti y tus palabras, Señor, le dan sentido a mi vida. Hoy salgo de la depresión. Hoy salgo aún de toda depresión demoníaca en el nombre de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús.